¿Alguna vez te has parado a pensar en cuánta de tu angustia proviene de tu obsesión por el control? No, no hablo solo de control externo, de trabajo, de facturas, de rutina, sino de control interno. La asfixiante necesidad de certezas para saber qué pasará mañana. Para entender perfectamente quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. La sociedad nos ha enseñado a buscar respuestas definitivas como si la vida fuera una ecuación matemática. Pero la verdad que pocos tienen el coraje de afrontar, es que esta obsesión por la certeza te aleja de lo que más deseas, la paz. Quizás estás cansado, exhausto de intentar predecir lo impredecible, de elaborar planes perfectos que se desmoronan ante el más mínimo golpe de suerte. Tal vez estés viviendo en el limbo de la ansiedad, donde cada incertidumbre se convierte en una amenaza, donde lo desconocido parece un enemigo a ser derrotado. Pero ¿qué pasa si el problema no es la incertidumbre? ¿Y si el verdadero veneno es tu negativa a aceptarlo? Michelle de Montaigne, pensadora francesa del siglo XVI, comprendió esto antes que cualquiera de nosotros. Mientras el mundo a su alrededor buscaba dogmas, verdades absolutas, sistemas cerrados, él hizo algo raro. Él miró hacia adentro. Observó su propia mente, sus miedos, sus inconsistencias y se atrevió a escribir sobre todo ello con brutal honestidad. No como alguien que tiene las respuestas, sino como alguien que aprendió a vivir mejor con las preguntas. Y eso es lo que necesitas ahora. No más certezas, sino una nueva relación con lo que no se puede controlar. En este video quiero proponer un camino diferente, una manera más ligera y mucho más valiente de afrontar la vida. Quiero mostrarte a través de la sabiduría de Montaigne que cuando dejas de resistirte a lo desconocido, algo cambia. La ansiedad pierde su control. Las presiones disminuyen. Y por primera vez en mucho tiempo, la vida comienza a parecer más sencilla. Pero ten cuidado. Esta sencillez no viene de fuera. No es un cambio en el mundo. Es una revolución interna. Y comienza ahora cuando decides dejarlo ir. Abandonar la ilusión de control y caminar conmigo no hacia respuestas sino hacia una nueva forma de estar en el mundo. ¿Estás listo? Porque este viaje, a diferencia de todo lo que te han enseñado, comienza con una sola frase. No lo sé y está bien. Montenegro no era un filósofo común. No ascendió a los púlpitos, ni creó sistemas complejos, ni intentó forzar al mundo a aceptar fórmulas racionales. Escribió desde su propia piel. Sentado en su biblioteca, rodeado de libros y silencio, Michel de Montaigne decidió investigar el objeto más inestable y misterioso que existe, él mismo. Sus textos no son tratados, son espejos. Él no escribió para convenceros sino para invitaros a pensar, a dudar, a cuestionar, a miraros dentro de vosotros mismos sin miedo o más bien a pesar del miedo. A diferencia de otros pensadores que buscaban verdades universales, Montaigne abrazó lo opuesto. Él no lo sabía. Y cuanto más vivía, más se daba cuenta de que saber poco sobre el mundo y aún menos sobre sí mismo no era un defecto. Fue una sabiduría rara. Maldiciones, preguntaba constantemente, ¿qué sé yo? No como una provocación, sino como un punto de partida, porque admitir la ignorancia para él no era un fracaso intelectual. Fue una liberación. Se trataba de dejar de fingir, de dejar de mantener las máscaras. Fue quitarme el peso de tener que ser alguien correcto, completo, impenetrable. El mundo moderno rechaza esta humildad. Vivimos en una época en la que es necesario tener una opinión sobre todo, una postura sobre todo, certezas tan afiladas como cuchillas. Pero Montaigne nos ofrece lo contrario, la posibilidad de ser humanos antes de ser ideológicos. Él creía que nuestra fragilidad, nuestras dudas, nuestras contradicciones no son debilidades que deben corregirse, sino partes esenciales de lo que nos hace verdaderamente vivos. Y quizás eso es exactamente lo que necesitas escuchar ahora mismo. Que ya no necesitas mantener falsas certezas para ser digno. Que no es necesario saberlo todo para seguir adelante. Que está bien estar incompleto. Montaigne se permitió cambiar de opinión. Se contradijo. Admitió que lo que pensó ayer podría no ser cierto hoy. Comprendió el movimiento natural de la mente humana que se moldea, se adapta y se transforma.
Y en lugar de luchar contra ello, lo abrazó con bondad, con ironía, con asombro. Sabía que vivir no se trata de dominar el mundo con ideas sólidas, sino de navegarlo con una mente abierta y un corazón atento. Y es por eso que Montaigne es tan necesario hoy. En una época en la que todos gritan, él susurra. En tiempos de duras certezas, enseña la ligereza de la duda. Y si te sientes perdido, aplastado por las exigencias de ser alguien estable, definido, inmutable. Quizás lo que te falta no es dirección, sino libertad. La libertad de cambiar, de no saber, de simplemente ser. Pero Montaigne no solo nos invita a dudar, sino que nos advierte del precio de huir de ella. Porque cuanto más intentamos controlar la vida, más sufrimiento generamos. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. El sufrimiento silencioso que surge del intento desesperado de controlar lo incontrolable. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. ¿Intentas controlarlo todo, no? Mañana, las reacciones de los demás, tu carrera, tu cuerpo, tus sentimientos, incluso aquello que no depende de ti. Y cuanto más intentas retener el resto de la vida, más se te escapa. Es como intentar agarrar agua con las manos. Cuanto más aprietas, más fluye. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que te cuesta esto? Esta obsesión por el control no solo es agotadora, sino también tóxica. Te convierte en un prisionero de expectativas poco realistas, un inspector permanente de todo lo que podría salir mal. Y esto tiene un nombre, ansiedad. La ansiedad en su esencia es el miedo a lo impredecible. Es la desesperación por garantías en un mundo que no ofrece ninguna. La mayoría de la gente vive en este estado constante de alerta, tratando de anticipar cada curva del camino, como si eso pudiera prevenir los accidentes del alma. Pero Monta sabía algo que la psicología moderna solo confirmó siglos después. Vivir intentando predecir el futuro es vivir en guerra con la realidad. Verás, el sufrimiento humano no proviene únicamente de lo que nos sucede. A menudo, es el resultado de nuestra inútil lucha contra lo que sucede. Es el deseo de que la vida sea diferente de lo que es. Es la negación del flujo natural de las cosas. Montaigne escribió sobre esto con una franqueza casi desconcertante. Aceptó sus dolores, sus pérdidas, sus incertidumbres no como algo a eliminar sino como parte integral de la existencia. Y al hacerlo, se liberó de la carga de resistirse a todo. ¿Has notado cómo las personas más controladoras son también las más tensas, las más agotadas, las más inflexibles? No se relajan porque creen que si no tienen siempre el control, algo malo sucederá. Pero esta creencia no protege, sino que aprisiona. Montaigne, por el contrario, proponía una rendición consciente, no una resignación cobarde, sino una aceptación valiente de que el mundo no es tu esclavo y que tu mente necesita aprender a fluir, no a dominar. Y aquí radica la cruel ironía. Cuanto más intentas controlar, más frustrado te sientes. Y cuanto más frustrado estás, más crees que necesitas control. Es un círculo vicioso que te traga por completo. ¿Y al final qué ganas? Un cuerpo tenso, una mente agotada y un alma sin paz. Montaigne nos muestra otro camino. Vivir bien no se trata de controlarlo todo. Se trata de saber convivir con lo que no se puede controlar. Pero ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo aprender a vivir con lo impredecible sin perderse en ello? La respuesta está en la propia actitud de Montaigne hacia la vida, la práctica constante de la autorreflexión, no como una forma de analizarse a sí mismo fríamente, sino como un ritual de profunda escucha interior. Mientras el mundo clamaba por certezas, Montaigne se retiraba al silencio para observar lo que había dentro de él. Y lo que encontró no fue una claridad inmediata, sino un torbellino. Contradicciones, miedos, deseos confusos, impulsos inexplicables, todas aquellas cosas que la mayoría prefiere ocultar o ignorar, él eligió enfrentarlas de frente. Pero no como quien juzga, sino como quien escucha. El gran genio de Montaigne no estuvo en crear teorías sobre la mente humana. Consistía en tener el coraje de convertirse en un experimento viviente de la condición humana. Se transformó en un campo de estudio y su escritura se convirtió en un espejo.
En sus ensayos no escribe como quien enseña, sino como quien comparte un proceso. Piensa en voz alta e invita al lector a hacer lo mismo. Él no quería moldear las mentes. Él quería liberarlos. Al narrar sus propias dudas, sus impulsos más íntimos, sus cambios de opinión e incluso sus momentos de debilidad, Montaigne nos muestra algo revolucionario. No es necesario tener razón todo el tiempo. Solo necesitas estar presente contigo mismo. Esta práctica de autoobservación constante sin filtro y sin máscara es una de las formas más profundas de autoconocimiento que existen. Pero ten cuidado. Observarse a uno mismo no significa torturarse con críticas. Se trata de aprender a mirar hacia adentro con honestidad y compasión. Se trata de darte cuenta cuando estás intentando engañarte a ti mismo. Cuando pretendes saber lo que no sabes. Cuando te obligas a mantener una imagen que ya no te representa. Montaigne escribió para liberarse de estos grilletes. Dijo, soy humano y nada de lo humano me es ajeno. En otras palabras, todo lo que reside en ti, no importa cuán confuso o incómodo pueda parecer, es una parte legítima de quien eres. ¿Y sabéis cuál es el aspecto más poderoso de esta práctica? Disuelve la vergüenza. Cuando comienzas a observarte con sinceridad, te das cuenta de que gran parte de tu sufrimiento proviene del intento de ser algo idealizado por seguir un modelo irreal de perfección emocional, intelectual o moral. Montaigne nos recuerda que no somos estatuas de mármol. Somos seres mutables, defectuosos y hermosamente imperfectos. La sencillez que buscamos comienza cuando dejamos de luchar contra nuestra propia naturaleza. Y aquí viene una clave poderosa. Esta aceptación no es pasividad. Al contrario, es el primer paso hacia cualquier transformación real porque solo quien se ve a sí mismo con claridad puede cambiar auténticamente. Solo aquellos que abrazan su sombra pueden caminar hacia la luz. Pero hay otra capa esencial en este viaje. Porque incluso si empiezas a observarte a ti mismo, todavía tienes que enfrentarte a algo inevitable. Cambiar. Nada en ti, en los demás o en el mundo permanece fijo. Y mientras no entendamos esta verdad y no aprendamos a vivir con ella, seguiremos sufriendo. De esto es de lo que hablaremos ahora. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mi libro electrónico, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. La mayoría de la gente vive como si la vida fuera una línea recta, como si un día, al adquirir ciertos conocimientos, estabilidad o éxito, todo finalmente encajara en su lugar. Como si hubiera un destino donde todo dejaría de cambiar, donde los sentimientos se estabilizarían, donde las dudas desaparecerían y las cosas tendrían sentido. Pero esta fantasía vendida por las religiones, las escuelas, los gurús e incluso la cultura corporativa es precisamente lo que nos aleja de la realidad y de la paz. Montaigne vio esto con rara claridad. Él sabía que todo en la vida fluye y late. Nuestros pensamientos cambian. Nuestros cuerpos envejecen. La gente va y viene. Nuestros deseos se transforman. Nuestras certezas se disuelven. Nada es fijo, nada está garantizado. Nada es definitivo y tratar de vivir como si así fuera, como si la vida debiera ser predecible, inmutable, controlable. Es preparar el terreno para la frustración, el sufrimiento y el colapso emocional. El cambio no es un accidente. Es la esencia de la existencia y cuanto más nos resistimos a ella, más rígidos, amargados y desconectados del presente nos volvemos. Monta aceptó sus cambios como parte de su humanidad. Sabía que ser inconsistente a veces era una señal de crecimiento. Que cambiar de opinión era una señal de valentía. Ese abandono de un pensamiento viejo, incluso por otro igualmente incierto, fue un paso hacia la claridad. La constancia es una virtud de las mentes mecánicas, afirmó provocativamente. Para él, vivir bien no se trataba de aferrarse a una identidad fija, sino de bailar con la impermanencia. ¿Has notado cómo la mayoría de tus miedos están vinculados a la posibilidad de cambio? Miedo a perder a alguien, miedo a perder un trabajo, miedo a que las cosas cambien.
Pero ¿qué pasaría si en lugar de resistirnos, empezáramos a aceptar estas transformaciones como parte del proceso natural de la vida, como lo hizo Montaigne? ¿Qué pasaría si dejaras de ver cada transición como un fracaso y comenzaras a verla como una evolución? Aceptar el cambio no significa conformarse. Se trata de detener la lucha contra el flujo de la realidad. Se trata de aprender a surfear la ola en lugar de intentar contener el mar. La ligereza que muchos buscan no viene de la estabilidad forzada, sino de la flexibilidad interior, de la capacidad de soltar, de adaptarse, de renacer. Montaigne comprendió esto antes de tiempo. Y quizá estéis empezando a entenderlo ahora. Pero reconocer el cambio como natural no resuelve todo. Es necesario saber cómo abordar esta inestabilidad desde dentro. Cómo sostener la existencia en medio de la duda, el caos y lo desconocido sin volverse loco. Aquí es donde la filosofía se encuentra con la práctica y donde Montaigne nos ofrece un camino. La construcción de hábitos mentales, de rituales internos que nos ayuden a vivir mejor con la incertidumbre. La filosofía no sirve de nada si no toca la vida real. Montaigne lo sabía. Sus textos no son meditaciones abstractas. Son herramientas existenciales. No escribió para impresionar a los intelectuales, sino para entender cómo lidiar con el miedo a la muerte, con la tristeza, con la inseguridad, con el cuerpo que envejece, con la mente vacilante. Y quizá el mayor regalo que nos dejó Montaigne fue precisamente este. La idea de que pensar es un acto de supervivencia. Que reflexionar sobre la propia vida es una manera de aprender a vivirla con más valentía y menos sufrimiento. Pero ¿cómo exactamente se vive con la incertidumbre? No es solo cuestión de aceptar. Es una práctica constante, una reeducación de la mente. Y esto requiere disciplina. No disciplina en el rígido sentido militar, sino en el sentido de compromiso con la propia libertad. Porque vivir bien con la incertidumbre es un ejercicio diario. A continuación presentamos algunos principios montaineanos que realmente pueden cambiar su forma de afrontar la vida. Primero, cuestiona tus certezas. Cada vez que te sientas 100% seguro de algo, detente, observa, reflexiona. La certeza absoluta es a menudo un disfraz del miedo, un mecanismo de defensa contra la incomodidad de no saber. Montaigne hizo exactamente eso. Dudó incluso de sus propios pensamientos, no por inseguridad sino por sabiduría. Sabía que el pensamiento más peligroso es aquel que no admite ser revisado. En segundo lugar, practica la introspección como un ritual. Escribir. No importa si es un diario, una carta que nunca será enviada o una nota suelta. Poner tus pensamientos en papel es una forma poderosa de hacer visible aquello que te preocupa. Montaigne escribió cientos de páginas sobre sí mismo, no por vanidad, sino para comprenderse a sí mismo, para organizar el caos interno, para hacer habitable su propia mente. En tercer lugar, aceptar la impermanencia como principio organizador. Plan, sí, pero sabe dejar ir el plan cuando la vida cambie, porque cambiará. La flexibilidad es la verdadera fuerza. En lugar de confiar en certezas frágiles, aprende a moverte con facilidad. Adaptar, reconfigurar, reinventar. Montaigne decía que el hombre más sabio es el que sabe cambiar con las cosas que cambian. En cuarto lugar, cultivar el humor frente a nuestra propia fragilidad. Sí, ríete de ti mismo. Montaigne no se tomaba demasiado en serio a sí mismo y por eso era tan profundo. Se rió de sus propias inconsistencias, se burló de sus miedos e ironizó su vanidad. El humor es una manera de no dejarse aplastar por las propias exigencias. Es una forma de decir que soy humano y eso está bien. Por último, reserva momentos de silencio para estar contigo mismo sin distracciones. Sin teléfono, sin estimulación, solo presencia. La soledad fue el mayor aliado de Montaigne. No para aislar, sino para aclarar. Es en el silencio que escuchas lo que realmente piensas. Es en la pausa que la mente se reorganiza. Y es en ese espacio interior donde la incertidumbre deja de ser una amenaza y se transforma en terreno fértil para nuevas posibilidades. Pero todo esto, por poderoso que sea, solo tiene sentido cuando ves el valor real detrás de toda esta práctica. Libertad.
La libertad de ser quien eres sin necesidad de tener todas las respuestas. La libertad de vivir con ligereza incluso cuando nada es seguro. La libertad de pertenecerte a ti mismo. Y es precisamente con este tema, la libertad interior que surge de la aceptación de la duda, que concluiremos este viaje. Porque Montaigne no solo quería que sobreviviéramos al caos. Él quería que bailaras con él. Al final, todo lo que intentaste con tanto esfuerzo controlar fue desde el principio incontrolable. La vida no fue hecha para encajar en tus hojas de cálculo emocionales ni para obedecer a tu calendario idealizado. La gente te decepcionará. Los planes fracasarán. Los sentimientos cambiarán. Y nada de esto es un error. Es simplemente la naturaleza de las cosas. Montaigne lo entendió con una claridad casi incómoda. Vio que el sufrimiento no proviene del cambio en sí, sino de la resistencia al mismo. De la negativa a aceptar que la vida es flujo y no forma. Cuando aceptas la incertidumbre, algo cambia, no en el mundo exterior, sino dentro de ti. La rigidez comienza a ceder. La ansiedad pierde su significado. Dejas de luchar contra lo que es y empiezas a fluir con lo que se presenta. Esto no es resignación. Es sabiduría. Es madurez emocional. Es libertad. La libertad de vivir sin la carga de tener que entenderlo todo. No necesitar una etiqueta para cada sentimiento, una explicación para cada dolor, un camino correcto para cada elección. La vida no te exige perfección. Solo pide presencia. La sencillez que tanto buscamos no está afuera. No está en una vida sin problemas, en una rutina impecable, ni en un futuro completamente planificado. Es en el momento en el que te permites no saber. En el momento que dices con honestidad y valentía, no tengo todas las respuestas. Y eso está bien porque es en ese espacio de humildad donde nace la verdadera paz. La paz que no depende de las circunstancias. La paz que viene de dentro. Montaigne nos enseñó que al aceptar nuestra ignorancia, nos volvemos más humanos y más libres. Y si has llegado hasta aquí, si este mensaje ha resonado dentro de ti, es porque hay una parte de ti dispuesta a soltar el peso del control, dispuesta a respirar con más ligereza, dispuesta a vivir con más autenticidad. Entonces dime que en ti todavía se resiste a lo desconocido. ¿Qué sientes cuando miras hacia el futuro y no ves respuestas claras? Comenta a continuación. Comparte cómo te conmovió esta reflexión. Leo atentamente cada comentario y ten por seguro que alguien se reconocerá en tu experiencia. Este intercambio es poderoso y si este viaje ha tenido sentido para ti, te invito a continuar. El próximo video es importante, muy importante y profundizará aún más en esta conversación que iniciamos aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, no pares ahora. Ya has dado el primer paso. Sigue adelante porque este camino es tuyo.